Hola, saludos a todos. Buenas tardes, buenos días, Marta, desde Muy buenos Barcelona. días. Estamos viendo que ya se van a ir, se van incorporando pues todos nuestros amigos y queridísimos de Centroamérica. Entonces, si les parece, dejamos nada, un momentito para que vayan acabando de conectarse, ¿eh? Y entonces procederemos a la presentación de Marta, aunque seguro que ya hay bastantes personas que la conocen y estaremos súper encantados de poder oír su charla sobre Monseñor Romero, ¿eh? Entonces, bueno, esperamos un momentito porque vemos que se van añadiendo y saludamos. Este ya es nuestro cuarto día de sesiones, ¿eh? Y la verdad es que hasta ahora las charlas han sido bien interesantes. Hay una cosa que sí que les podemos comentar y es que tanto los materiales que los ponentes nos han ido proporcionando como los vídeos de las sesiones, vamos a irlos colgando en la medida que vaya siendo posible, porque hay los vídeos hay que editarlos un poco, hay que pulirlos, ¿eh? Entonces, todo el material lo vamos a colgar en la página web de la Semana Bíblica Virtual, ¿eh? Entonces, entre esta semana e inicios de la que viene, pues vamos a poder tener todos los materiales colgados, ¿de acuerdo? ¿Eh? Entonces, exacto, veo que aquí Giselle está saludando, estamos saludando a todos. El chat nos viene bien para poder dar nuestra palabra. Entonces, la charla será, pues esto, haremos la presentación, le daremos la palabra a Marta y después yo iré compartiendo con Marta las preguntas que salgan en el chat para facilitar un poquito el seguimiento de las cuestiones o de los comentarios que quieran plantear. Y tendremos un rato de diálogo con ella de este modo. Sí, veo que Alex Bové nos pasa en el chat la dirección donde estarán colgados todos los materiales, ¿eh? Y también saludamos al padre Edgardo que nos pidió de asistir a esta charla en concreto. Entonces, bueno, ahí no ha habido ningún problema para que se pudiera unir a la reflexión. Bueno, pues si les parece, yo creo que ya podemos iniciar y así, entre que presentamos y saludamos, pues ya es pasar el tiempo, ¿no? Pues ante todo, un saludo muy cordial a todos los que están saludando en el chat y todos los que ahora poquito a poquito se van incorporando. Estamos contentos de seguir adelante con el proyecto de la Semana Bíblica. Nos parece una experiencia muy, muy enriquecedora para todos, ¿eh? Y, a ver, hoy saludamos muy cordialmente a Marta Sexmeister, ¿no? Ella es profesora de Teología Sistemática y directora de la Maestría en Teología Latinoamericana en la UCA de San Salvador, en El Salvador. Ella estudió teología en la Universidad de Viena, hizo el doctorado, se incorporó en la universidad y fue catedrática de teología fundamental en Alemania. Y su especialidad, como han podido consultar en la página de la Semana Bíblica, es teología política, antropología teológica y espiritualidad ignaciana. Pero ante todo, Marta es una buena amiga y una buena y gran colaboradora con el instituto. Es una mujer inquieta, es una mujer que está continuamente poniendo toda la carne en el asador para que la teología pues sea una teología que diga cosas y que diga cosas especialmente teniendo en cuenta a las víctimas y teniendo en cuenta a todas las personas que sufren. Es decir, una teología que esté en consonancia con el reino de Dios, que es misericordia, que es justicia, que está. Entonces, saludamos muy cordialmente a Marta y le damos la palabra para que pueda compartir con nosotros estas reflexiones tan interesantes sobre Monseñor.
Me oyen bien, muy bien. Entonces, a Nuria especialmente muchas gracias por esta amable introducción y estoy encantada que estamos unidos, al menos virtualmente, a pesar que más dura este tiempo virtual. Yo siempre digo, yo soy de carne y hueso católica. Estoy a favor de la presencia real y estoy harto de la virtualidad. Y ahora qué gusto sería ver sus rostros, verles, pero no se puede. Y tengo que aceptarlo y es un poco raro hablar sola frente de la pantalla, pero hay que acostumbrarme. Este tema, Monseñor Romero como profeta, todo lo que les comento he aprendido de Rafael Desivate, el especialista bíblico en el tema, y de John Sobrino, ¿no? Yo no quiero adornarme con eso que yo aprendí de otros y recibí de otros, y eso quiero compartir con ustedes. Y quiero centrarme en este enfoque, el desenmascarar de los ídolos de la muerte, los profetas que denuncian los ídolos de la muerte, que exigen sacrificios humanos y que proclaman el Dios de la vida. Quiero comenzar que ustedes en esta diapositiva en el trasfondo vean una foto que muchos de ustedes conocen porque han vivido la situación, se recuerdan. Fue el momento de la beatificación y quizá compartían conmigo también los inquietudes y enojos del momento, que en este momento de la beatificación fue una ceremonia, bastante una copia de una ceremonia en la plaza de San Pietro en Roma, en el Salvador del mundo de El Salvador, que excluyeron los artistas populares de las canciones conocidas de Monseñor Romero, nos pusieron una liturgia romana y la culminación fue que los leyeron el decreto muy bonito de la beatificación, el pastor según el corazón de Dios. El decreto está muy bonito del texto, pero nos leyeron este texto en latín. Y yo estaba en medio del pueblo y la gente alrededor de mí estaba enojada porque no entendían nada. Y en este momento pasó algo que nadie de nosotros esperaba y que ni antes ni después yo he visto en El Salvador, un fenómeno natural. El halo solar, que nunca he visto, yo he visto halos de la luna, pero no del sol, y se oscureció y apareció este fenómeno natural. Eso es la estatua de Monseñor Romero en El Salvador del mundo, y todo el mundo se olvidaba del latín, hasta la nube de sacerdotes frente del altar se olvidaba de la ceremonia, y todos bailaron con sus fotos, con sus celulares para hacer una foto del momento. Y la gente alrededor de mí hizo, que es obvio la analogía, se abrió el cielo y habla el voz del Padre: eso es mi Hijo querido. La cena del bautismo de Jesús y la benevolencia de Dios sobre este Hijo querido suyo, Óscar Arnulfo Romero. Eso fue uno de los milagros en este momento de la beatificación, que corrigieron la ceremonia oficial, y para mí fue un momento precioso. Eso que ha dicho aquí el pueblo alrededor de mí, se abre el cielo y la voz del Padre de Dios dice: eso es mi Hijo querido. En el momento del asesinato de Monseñor Romero, expresó Ignacio Eloquería con esta frase sencilla que está también en la sala de los mártires de la UCA, en la entrada: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Se encarnó, se ha hecho presente el amor, el cariño de Dios en medio de este mundo cruel y conflictivo.
puede parecer exageración. Romero como la epifanía del amor de Dios. Pero esta frase no está dicha por algún hombre piadoso que está acostumbrado a decir frasecitas piadosas, sino de un hombre filósofo, escéptico, político, Ignacio de la Curia. Quiero decir, aquí tenemos que ver con algo muy hondo. En Monseñor Romero se encarnó el amor de Dios en medio de este mundo que es tan contradictorio a este sueño que Dios tiene con sus seres humanos, con su mundo. Expresándome lo mismo también en mis palabras, no soy yo, pero yo creo en consonancia con muchos otros, podemos considerar a Monseñor Romero como el sacramento de Jesús de Nazaret. Ustedes se recuerdan a las frases del Concilio Vaticano II. La Iglesia tiene que sacramento histórico de este Jesús de Nazaret en este mundo. Y podemos decir, en Monseñor Romero se encarna toda esta intuición de la teología latinoamericana, porque la vida, la obra de Jesús se hace presente en la irrupción del reino de Dios, se hace presente a través de este Monseñor Romero. Quiero recordarles que en la teología antes del Segundo Vaticano, en la teología antes de Medellín, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968 en América Latina, la vida de Jesús, el Jesús histórico, tenía un rol marginal. Recuérdense al credo de la Iglesia. El credo de la Iglesia habla de Jesús que fue recibido por el Espíritu Santo de la Virgen, padeció, sufrió, murió, resucitó. Pero el credo de la Iglesia no dice ninguna palabra sobre el caminar de Jesús en este mundo real. No dice ni una palabra sobre este Jesús histórico. Y con las palabras de Ignacio de la Curia podemos decir, en Monseñor Romero se historizó en pleno siglo XX el drama de Jesús en El Salvador. Yo siempre digo, yo nunca tenía la suerte de irme a la Tierra Santa, a Israel, a Jerusalén, por varias razones, todos los planes siempre fracasaron, pero creo ya no necesito irme, porque yo encontré mi Tierra Santa. El Salvador está bendecida por Monseñor Romero y por todos sus mártires en los que se encarnó el drama de Jesús y se encarnó la vida de Jesús, pero también la muerte martirial, la cruz y la muerte de Jesús y su resurrección. Dicho eso, quiero irme al próximo diapositivo. Sí. Aquí es la fachada de la abadía de Westminster. Una abadía, la iglesia central de los anglicanos, y ellos han hecho un mural en que dan homenaje a los mártires del siglo XX. En el centro, junto con Martin Luther King, de estos 10 mártires, encuentran Oscar Romero. Se puede discutir sobre la calidad artística o la representación, pero aquí, en medio de los mártires del siglo XX, y entre estos mártires se encuentra Martin Luther King, el gran mártir del movimiento de los afros en los Estados Unidos, que tiene tanto actualidad en este momento. Se encuentra Dietrich Bonhoeffer, el gran mártir de la iglesia luterana, que fue matado por los nazis
por su denuncia de las víctimas y antes de todo de los judíos que producía el régimen nazi. Se encuentra el padre Maximilian Kolbe y no quiere entrar en los otros mártires. Todos estos mártires fueron matados como Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús denunciaron un mundo que produce víctimas humanas, y eso es la denuncia profética. Y por esta denuncia profética pagaron con su muerte martirial, la muerte del profeta, así como el proto-mártir Monseñor Romero, también fue matado. Perdone, yo me desconectaba, yo quiero apagar el WhatsApp para que no tenemos ruidositos en el trasfondo. Ahora, ojalá que no haya más ruidositos. Concentrándome de nuevo, disculpen. El proto-mártir Jesús de Nazaret, recuérdense a un artículo de Ignacio Ellacuría, central para la cristología de América Latina, que tiene el título ¿Por qué muere y por qué mataron a Jesús? Normalmente la respuesta ortodoxa es Jesús muere por nuestros pecados, nos salvó de la ira de Dios, nos ganó la vida eterna. Pero Ignacio Ellacuría dice, no entendimos nada de eso por qué muere Jesús, cuando no anteriormente nos preguntamos por qué mataron a Jesús. Jesús no murió para satisfacer a Dios y su justicia. Jesús mataron porque él denunciaba proféticamente todo eso que está hacer sufrir, pisoteando, matando víctimas humanas. Y todos estos mártires del siglo XX murieron por la misma razón. Denunciaron un mundo que mata a seres humanos por sus intereses. En la fachada de Westminster está Romero incluido en los 10 mártires del siglo XX. Pero José Luis Sicre, el especialista de Antiguo Testamento, él va un paso más. La cita es según el testimonio de John Soprino. John Soprino afirma que José Luis Sicre dice, en la historia había habido 7 o 8 grandes profetas, como Isaías, Amos, Miqueas, Oseas, Jeremías. Uno de ellos es Monseñor Romero. Quiero decir, con otras palabras, Sicre considera Monseñor Romero como un profeta a la altura de los grandes profetas bíblicos. ¿Y por qué? Yo quiero acercarme a ustedes a ese Monseñor Romero como profeta a través de palabras del mismo Monseñor Romero. Ustedes saben que las homilías son una fuente riquísima de textos, de conocer a Monseñor Romero y ustedes saben, la UCA ha editado en 7 tomos en total las homilías de Monseñor Romero. Y aquí de esa riqueza quiero compartir con ustedes, quiero leerlos los textos, las citas breves y interpretarles con ustedes. ¿Qué caracteriza el profeta y quién es un profeta? Ojo, antes de comenzar, Monseñor Romero dice, se burlan de mí y dicen, ¿quieres ser profeta? Yo no me autodeclaro profeta. El pueblo es mi profeta. Quiero decir, eso ya es un criterio de discernimiento entre el falso profeta y el verdadero profeta,
el verdadero profeta nunca se autoproclama. Romero dice, el pueblo es mi profeta, y el pueblo reconoce en Monseñor Romero el profeta. El sensus fidelium del pueblo reconoce en Romero el profeta, y nunca él se declaraba, autoproclamaba profeta. Pero él dice en esta homilía, es muy fácil ser servidores de la palabra sin molestar al mundo. Una palabra muy espiritualista. Una palabra sin compromiso con la historia. Una palabra que puede sonar en cualquier parte del mundo porque no es de ninguna parte del mundo. Una palabra así no crea problemas ni origina conflictos. Él se dirige en esta homilía a los sacerdotes, a estos que tienen como su misión proclamar la palabra de Dios. Y también indirectamente responde a la crítica que lo hacen, ¿no? Que él se mete en política, que él ya se aleja de la palabra de Dios y quieren que exteriormente se lea la palabra de la Biblia sin ubicarlo. Y en verdad, Monseñor Romero expresa aquí lo mismo que un Ignacio Ellacuría quería expresar con su palabra extraña del historizar. Quiero decir, la palabra de Dios, que es vivo, siempre toca a una realidad concreta. Cuando expresas la palabra de Dios como una verdad eterna que tiene nada que ver con la situación concreta, eso es tradición muerta. Eso es una palabra muerta, eso es letra. Pero la palabra de Dios que de verdad recibimos y anunciamos siempre toca una realidad concreta. Y con eso es como una espada de dos filos. Recuérdense la carta a los hebreos. La palabra de Dios toca la realidad actual, y cuando lo oímos de verdad, nos mete en líos, porque vemos desde la perspectiva de la palabra de Dios nuestros problemas actuales, nos obliga a denunciar y nos mete en conflictos. Monseñor Romero todavía se metía en líos, se metía en conflictos. Y hay que ver también el proceso que el mismo Monseñor Romero ha vivido en su biografía. Hay un libro que les recomiendo que se llama En Santiago de María me topé con la miseria del pueblo. Yo no estoy seguro que es el título exacto, pero más o menos así. Quiero decir, el Monseñor Romero fue educado en una teología preconciliar romana, lejos de la realidad de América Central, y él primero, cuando fue la conferencia episcopal de Medellín, él se asustó y se alejó de este tipo armiero, de este nuevo tipo de teología que no siempre fue un hombre cercano a los pobres, de la misericordia, de la cercanía a los pobres. Pero él acompañaba a los pobres sin atreverse a hacer denuncias de los problemas estructurales que provoca la pobreza, o que denuncia los intereses de los castas dominantes, sea del político o económico. Pero en su mismo proceso, él despertó a esta conciencia profética, que ser profeta hay que meterse en los líos concretos. No hay que prometer a los pobres recompensa para soportar pacientemente,
sino que hay que denunciar los problemas que provocan los problemas que hacen sufrir, que matan. Un otro texto precioso de Monseñor Romero. El profeta es una centinela, una vigía. Y cuando Dios dice, malvados, convertios, el profeta tiene que ser trompeta de Dios para decir, malvados, convertios. Eso es la interpretación de un texto de los profetas. No recuerdo bien cuál, hubiera sido bueno anotarme aquí. Pero él cita con estos malvados, convertios, el Antiguo Testamento. Y con la trompeta de Dios. Pero yo, dice Dios, pediré cuenta también al profeta, porque no clamo, no fue trompeta, no fue vigía. Quiero decir, el Monseñor Romero aquí dice que tiene que ser el profeta. Un hombre que abre todos sus sentidos como el vigilante en la noche para presentir el peligro que se el peligro que se acerca a su rebaño. Tiene que ser hoy frente de los terremotos tenemos sistemas de alarma, el seismógrafo. El profeta tiene que ser esta persona sensible que presiente el peligro y toca el alarma para que todavía quede tiempo para rescatarse. Y cuando no lo hace, cuando no es trompeta, no es vigía, está sometido al juicio de Dios. Quiero decir, es una carga del profeta. Se puede decir, Monseñor Romero, quizá no la trompeta, sino fue el micrófono de Dios. Según todos los testigos de este tiempo que todavía tenían la suerte de ser testigos de las homilías de Monseñor Romero, decían, Monseñor Romero en el trato personal fue una persona tímida, callada, pero cuando él agarró un micrófono se transformó y sin miedo denunciaba eso que está amaneciendo, que está perjudicando los más vulnerables. Eso es el profeta. Este seismógrafo, esta persona que no tiene miedo de sonar la alarma. Pero claro, con eso él se pone en un peligro eminente, porque esos que quieren aprovecharse y no ser detectados, él se convierte en un blanco de estos poderes. Eso es obvio. Aquí ya se presiente la posibilidad de la muerte del profeta. En Lovaina, Monseñor Romero dice lo siguiente, él recibió el honor del doctor honoris causa de la Universidad Lovaina en Bélgica y recibió este honor a pocas semanas de su muerte. Creo el 10 de febrero y el 24 de marzo le matan, pocas semanas antes. Aquí en este discurso él dice, creemos en Jesús que vino a traer vida en plenitud y creemos en un Dios viviente que da vida a los hombres y quiere que los hombres vivan en verdad. Estas radicales verdades de la fe se hacen realmente verdades y verdades radicales cuando la Iglesia se inserta en medio de la vida y la muerte de su pueblo. Ahora, vean este cambio profundo. Es el anuncio del reino. Ya no es la promesa de la vida en el más allá, que es la recompensa, sino
el anuncio de este Dios que es el gran amante de la vida y quiere la vida del pobre. En el mismo discurso en Lovaina, Monseñor Romero dice, la gloria de Dios es el pobre que vive. Sabemos muy bien en el original de esta cita, la gloria de Dios es el ser humano que vive, pero Monseñor Romero precisa, es el pobre que vive. La vida del pobre es la gloria de Dios. Y sigue aquí en este mismo discurso. Ahí se le presenta a la Iglesia como todo hombre la opción más fundamental para su fe. Estar en favor de la vida o de la muerte. Con gran claridad vemos que en esto no hay posible neutralidad. O servimos a la vida de los salvadoreños o somos cómplices de su muerte. Y aquí se da la mediación histórica de lo más fundamental de la fe. ¿Creemos en un Dios de vida o servimos a los falsos dioses de la muerte? Eso es lo central de todo, ¿no? El profeta que proclama el Dios de la vida y por eso necesariamente tiene que denunciar los ídolos, los falsos dioses de la muerte. Sabemos muy bien, eso es muy de América Latina. En Europa se preocupaba mucho del ateísmo, de la negación teórica de Dios. Aquí en América Latina, ya con Juan Luis II y con muchos otros, la pregunta no es que creemos en Dios o no creemos en Dios. Si la pregunta decisiva, como dice John Sobrino, es ¿en qué Dios creemos? ¿Creemos en este Dios amante de la vida que favorece la vida y la vida de los pobres? ¿O creemos en los ídolos? El Moloch que exige sacrificios humanos. Y esos pueden ser muchos, puede ser el mamón, que la acumulación de riqueza que por su codicia condena a los pobres a la vida, a la muerte, a la vida en la miseria, al falso sobrevivir, al solamente vivir, o con el Papa Francisco, los descartados, que no son considerados dignos de ser incluidos en esta vida en plenitud. Monseñor Romero tiene un lenguaje muy fuerte y por eso ustedes saben, un lenguaje nunca gruesa, pero con mucha claridad, como los profetas mismos. Y por eso Monseñor Romero fue polarizando, pero polarizando como los profetas y como Jesús. Quiere decir, la neutralidad, como ha dicho el texto anterior, no es posible. ¿Estás a favor de la vida de los pobres o estás perjudicando a estos pobres a la muerte lenta? Y eso todavía algunos entendieron mal, como un Monseñor Romero que anima la violencia. Cuando estudiamos con cuidado sus textos, es todo lo contrario. Monseñor Romero ha hecho todo lo posible para evitar este conflicto armado, este conflicto violento, la guerra civil de los 12 años de El Salvador, que estalló por fin. Él ha hecho todo para hacer que eso no pase. Y eso es un texto en que podemos ver muy bien este malentendido de Monseñor Romero cuando se sacan los textos fuera de su contexto. Muy conocido esta palabra, que en verdad es una cita
del cardenal Lorscheider, donde Monseñor Romero ha dicho, hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos. Que esa frase muy fuerte, que es tan fuerte que la denuncia de los profetas bíblicos, ¿no? Que creo es Amos, que habla de las vacas gordas, de los ricos, etc. Es un lenguaje fuerte, pero en verdad dice esta brecha insana entre la acumulación de la riqueza de siempre menos y el empobrecimiento siempre más es una fuente de la violencia. Y eso vemos en toda América Central. Eso vemos en todo el tema de la migración en Europa, en el campo de refugiados en Moria que está en llamas. Quiero decir, cuando el mundo no se convierte hacia una distribución más justa de los recursos de la vida, eso es una fuente permanente de la violencia. Y Monseñor Romero está muy claro y muy ofensivo en la denuncia de eso. Pero hay que ponerlo en el contexto. Y por eso, leer todo el texto anterior, una de sus homilías en enero, ¿no? En febrero fue a Lovaina, ya en marzo lo matan. Y él dice un esfuerzo desesperado para frenar este estallo de la guerra civil. Un llamamiento a la oligarquía. Les repito lo que dije a la otra vez. No me consideren juez ni enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo, que sabe su sufrimiento, de sus hambres, de sus angustias. Y en nombre de esas voces, lo levanto mi voz para decir, no idolatren sus riquezas, no las salven de manera que dejan morir de hambre a los demás. Compartir para ser felices. El cardenal Lorscheider me dijo una comparación muy pintoresca y ahora viene la cita. Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos. Quiero decir, no idolatren sus riquezas. Cuando hacen del Dios Mammon, el Dios que sirven, y él sacrifican seres humanos, eso por fin va a recaer a ustedes mismos. Es un llamamiento a la conversión y vean esta primera frase arriba, no me consideren juez ni enemigo. Es el amigo, el hermano que habla a la oligarquía y les pide de entender qué va a pasar cuando no se convierten. Quiero compartir solamente, son algunas pinceladas para ver algunas dimensiones centrales y después en el diálogo podemos ver cómo todo eso es de inmensa actualidad. Muchos de estos textos, cuando sería publicado hoy, puedes pensar que Monseñor Romero habla de la situación hoy en El Salvador o hoy en América Central. Aquí se dirige a la iglesia y su vocación profética. Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos se cometen, no es la verdadera iglesia de Jesucristo. No cumpliría la iglesia su misión en la sociedad si fuera, como decía el profeta, perro mudo que no cuida la heredad del Señor. Otra vez, él exige conversión no solamente a la oligarquía, él exige conversión también a la iglesia. Como estamos desde pocas semanas de la muerte de Pedro Casaldáliga, yo conecto eso con un texto muy querido de mí, de Pedro Casaldáliga,
cuando él dice, cuando una iglesia no es una iglesia de los pobres, o al menos unido desde sus entrañas íntimamente con la causa de los pobres, no es la iglesia de Jesucristo. Pedro Casildálico pone como uno de los criterios que define la verdadera iglesia de Jesucristo. Monseñor Romero hace aquí lo mismo. La iglesia no puede ser una iglesia para los pobres que hace obras de misericordia, sino tiene que ser una iglesia que está inserta, que se encarna en medio de los pobres, está uno de ellos y que reconoce con las palabras de Ignacio Lucaría los pobres como el sujeto primordial de la iglesia. No son solamente un objeto de la preocupación pastoral, no, ellos son el sujeto primordial de la iglesia. Hay que reconstruir la iglesia desde los pobres. Y desde los pobres tiene que denunciar las injusticias que se cometen en contra de los pobres. Y cuando no lo hace, otra vez lo mismo, ¿no? Dios que va a juzgar. Cuando Él llama a la iglesia a tener una vocación profética, el pastor que está llamado profeta o cada ministro de la iglesia está ordenado profeta, y todos los bautizados estamos llamados a ser profetas. Cuando no cumplimos esta misión, Dios nos dice perro mudo. Sabemos muy bien en este país en que tenemos perros para protegernos. Un perro que no ladra no sirve. Y Monseñor Romero dice, estamos después enfrentados con el juicio de Dios, acusados de no cuidar la heredad del Señor. Ese texto yo he puesto para sentir la enorme actualidad de este mensaje profético de Monseñor Romero. Parece que se ha aceptado ya como destino inevitable de la mayoría de nuestro pueblo, sea presa del hambre y del desempleo, y que sus sufrimientos, violencias y muertes, principalmente en el campo, se convertirán en rutina y hayan perdido la fuerza para interrogarnos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué tenemos que hacer todos para evitarlo? ¿Cómo podemos responder a la eterna pregunta del Señor a Caín? ¿Qué has hecho de tu hermano? Cuando ahora leímos todo eso de la pandemia, ¿no? No sé qué te dictaron este librito de Susa Santos, que está muy iluminador, la pedagogía cruel del virus. También hay un video muy bueno en la red sobre eso. Él dice, una de las primeras cosas que nos enseña no es algo nuevo, sino eso que provoca este virus hace visible que las muchas heridas que sufre esta sociedad de América Latina. La brecha enorme entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen casi nada. Y como más, quiero decir que esta afirmación que el virus es democrático y toca a todos, ricos y pobres y todas las etnias, es mentira. Los latinos en los Estados Unidos están mucho más golpeados que los blancos. Los pobres están mucho más perjudicados, ven qué pasa ahora en India, que la élite económica. Quiero decir, Monseñor Romero nos enseña con esta voz de profeta, no callarnos, no tomar eso
como un tipo de suerte natural. Así es el mundo, siempre va a tener pobres, ¿no? Tenemos que estar inquietos y preguntarnos, interrogarnos, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué tenemos que hacer todo para evitarlo? ¿Cómo podemos responder a la eterna pregunta del Señor a Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Disculpen que me permiten una paréntesis. Ustedes quizá todos ya conocen el famoso pequeño texto de Pepe Castillo, ¿no? ¿Qué fueron las grandes preocupaciones de Jesús? Me reconecto a este primer texto donde hemos dicho, no anuncian la palabra como palabra espiritualista, que los anuncia verdades eternas, trascendentes, que no tienen nada que ver con la realidad de este mundo. Monseñor Romero es la negación de todo docetismo pastoral y teológico. ¿Qué es el docetismo? Recuérdense la gran herejía en los primeros siglos de la cristología, ¿no? Que Dios no se ha hecho verdaderamente carne humana, porque no se puede ensuciar en la carne humana, solamente se disfrazó como un ser humano. Y aquí se trata en contra del docetismo pastoral y teológico, que no hablamos de una manera abstracta, teórica, que no se ensucia con la realidad concreta de este mundo, sino la palabra de Dios solamente es la palabra de Dios cuando se mete en medio de esta suciedad de este mundo. ¿Por qué ocurre eso? Y tenemos que preguntar, ¿por qué la corrupción que nunca termina? ¿Por qué los presidentes populistas que engañan, que mienten, que ponen fachadas y así, además los pobres que están perjudicados a la suerte, que sufren, están engañados por sus esperanzas, sus utopías? Perdonen para los salvadoreños, nunca voy a olvidar este momento donde yo también me dejaba engañar. Recuérdense en la toma de la posesión de Mauricio Funes, ¿no? Cuando él ha dicho en su discurso de inauguración que quiere ser un presidente al lado de los pobres, como Monseñor Romero fue un obispo al lado de los pobres. Ya en este momento no me sentía cómoda en este momento. Pensaba, eso es una pequeña exageración, eso son palabras muy grandes. Pero ahora sabemos, además, fue un gran engaño. Ahora está buscado por su corrupción y se esconde en Nicaragua, ¿no? Quiero decir, esta inquietud. Monseñor Romero lograba ganarse el cariño del pueblo. Cuando él ha hecho desde la catedral, transmitido por la radio, sus homilías, en todo El Salvador se oían sus homilías porque todos encendieron sus radios. Se ganaba el cariño y la confianza del pueblo, pero ahora piensan en los presidentes populistas. Tenemos tanto confianza del pueblo engañado y eso me duele, pero podemos discutir después con ustedes cómo ustedes ven eso. Quiero terminar con ustedes con una poca expectativa de esperanza. Eso es en verdad mi homilía favorita. Comienza otra vez como fuerte denuncia profética. Cuando es la homilía de Epifanía en el enero de 1979, en la mitad de los 3 años de la misión pública de Monseñor Romero, ¿no? Eso también una analogía muy fuerte a la suerte de Jesús. El precursor Rutilio Grande, los 3 años de la vida pública como arzobispo de San Salvador y la muerte martirial, por fin, ¿no?
en la Epifanía, él decía eso. La primera vez vista, no se aparece, se hace visible el Señor en esta fiesta porque el Salvador estaba en una situación tremenda. Cuando miramos a la patria como en un callejón sin salida, cuando decimos, aquí la política, la diplomacia no pueden, aquí todo es un destrozo, un desastre, y negarlos es ser loco. Mire, primer comentario mío, Monseñor Romero fue un realista. No fue una persona que se puso las gafas rosadas para decir, no se preocupen, todo va a salir bien. No es un optimismo superficial, no es crear ilusiones vanas. Él sabe, el profeta soporta ver la realidad sin maquillaje. Y eso duele. La capacidad de ver, de contemplar. En el cristianismo hablamos mucho de la contemplación, ¿no? En la espiritualidad. Y muchas veces entendemos esta contemplación en un modo equivocado, como algo de interiorización, donde cerramos los ojos, nos cerramos a la realidad exterior. Y no, Monseñor Romero, en el sentido de la mística bíblica, dice, abren sus ojos, vean la realidad, atrévense a ver lo que es. O con John Soprino, principio realidad, o honradez con lo real. Eso es lo primero. Pero él sigue. Es necesario una salvación trascendente. Quiero decir, vamos al carajo cuando aquí en esta situación no irrumpe la gracia de Dios. Y honestamente, cuando ahora vemos a El Salvador en medio de esta política engañosa, cuando ven la situación en el mundo, otra vez como símbolo la política de migración fracasada de Europa moría, el Medio Oriente con sus conflictos que provoca tantas víctimas, etc., podemos decir cuando somos realistas casi no es para soportar. Y cuando no confiemos en la gracia de Dios que irrumpe en este mundo, no hay esperanza. Pero Monseñor Romero es un hombre de profunda fe y de profunda esperanza. Sigue, sobre estas ruinas brillará la gloria del Señor. De allí que los cristianos tienen una gran misión en esta hora de la patria. Mantener esta esperanza. No estar esperando una utopía como algo ilusorio, que nos adormezcamos para no ver la realidad, sino al contrario, mirando esta realidad que mirando esta realidad que de sí no puede dar nada. Mirar que sí puede dar mucho, pero sí apelamos a esta redención trascendente. Quiero decir, no es el profeta siempre denuncia los ídolos de la muerte y anuncia el Dios de la vida. Pero este anuncio del Dios de la vida no es algo que nos adormece. No se preocupen. Dios va a arreglar todo en un modo de milagrero. No, al contrario. Mirar la realidad con honradez. Esperar todo de Dios, pero eso esperar todo de Dios libera en nosotros esta fuerza que se pone en marcha a caminar, a transformar a este mundo. Así como el Jesús de Nazaret, así como Monseñor Romero, transformarnos en hombres, mujeres proféticos, profetas, que se ponen en marcha para ser testigos de este Dios de la vida y hacer las obras que correspondan a este Dios de la vida.
la denuncia y el anuncio nunca se pueden separar, y el anuncio siempre se realiza más en nuestra praxis, en nuestro actuar, que en nuestras palabras. Ser testigos de esto Dios, amante de la vida, que nos convierte nosotros mismos en estos dos grandes amantes de la vida que humanizan este mundo y quedan los testigos permanentes que otro mundo es posible. El mundo según los sueños de Dios es posible, y nosotros estamos llamados a esta praxis que corresponde a esta gran promesa. Con eso quiero terminar por mi parte, y creo también puede dejar compartir para yo puedo ser consciente de sus preguntas, o no sé quién va a moderar ahora. Voy a ver que puedo manejar eso técnicamente. Solamente veo a mí mismo, que es muy aburrido porque ya me conozco. Muchas gracias, Ahora, Marta. Sí, adelante. sí, claro. Para los ponentes es un poco incómodo porque no ven a nadie, ¿no? Pero hay un muy buen grupo de personas que están pendientes de tus palabras y que agradecemos tu aportación, ¿no? Creo que ha sido una expresión muy bonita y una lectura compartida, ¿no? La que nos has propuesto, una lectura compartida de las homilías, de algunos fragmentos significativos de las homilías de Romero, ¿no? Yo creo que hay que agradecer esta visión de Óscar Romero como profeta, ¿no? Entroncado plenamente en la tradición profética del pueblo de Israel y sobre todo de Jesús, ¿no? Y cómo él nos sigue inspirando, sigue sugiriendo la manera de acercarnos a la realidad, ¿no? Yo creo que ahí lo que has aportado de mirar la realidad con honradez, de mirarla también con el amor entrañable y misericordioso de Dios, ¿no? Como con esperanza, ¿no? Y con desde ahí pues desvelándose las posibilidades que hay para hacer avanzar el reino, ¿no? Yo creo que son palabras que contribuyen, ¿no? Que contribuyen a renacer a la esperanza, que es lo que deseamos en esta semana bíblica, ¿no? Entonces, vamos a ir releyendo alguna pregunta que nos ha llegado y iniciamos ya el diálogo contigo, ¿vale? Mira, Freddy pregunta, ¿no? ¿Qué modelo de iglesia necesitamos promover desde la espiritualidad de Monseñor Romero? ¿Qué necesitamos cambiar o transformar? Mire, yo creo ahora me oigo doble. ¿He hecho algo mal? No, te escuchamos bien. Muy bien. Con Monseñor Romero, quizá, no sé, ¿ustedes también me oyen doble o solamente yo me oigo doble? Porque no, ahora ya no. Muy bien. Yo le oigo Sí, bien. sí, muy bien. Mire, yo creo con Monseñor Romero había un renacer de un nuevo tipo de iglesia en El Salvador. Podemos decirlo así, el movimiento de Jesús siempre vive sus altos y bajos. El movimiento de Jesús en los orígenes de la iglesia, que fue denunciando el imperio y todos los ídolos que exigen sacrificios humanos, y por eso fue una iglesia martirial, profética y material, que nunca se puede separar. Con el tiempo se ha convertido en la iglesia del imperio, sabemos muy bien. Pero siempre de nuevo en la iglesia había estas irrupciones de la vuelta a Jesús, de tanto habla también John Sobrino, ¿no? Siempre Francisco de Asís, siempre en toda la, decimoslo, envejecimiento, degeneración de la iglesia, había estos nuevos
primaveras, la nueva vuelta a Jesús. En América Latina vivió muy fuerte esta vuelta a Jesús en estos años 70, 80, desde Medellín, en las muchas diferentes formas en los países de América Latina y ciertamente también aquí en El Salvador. Lo primero es una iglesia inserto en el mundo de los pobres. Una iglesia, el Monseñor Romero, que ya no fue el que representa el magisterio y el pueblo es el receptor pasivo, sino el pueblo es mi profeta, una iglesia que es capaz de oír la voz de los pobres y hace su exégesis de la palabra de Dios en este contexto junto con los pobres. Y los pobres son que enseñan la verdadera palabra de Dios. Que me preocupa un poquito, estamos ahora realizando un diplomado y se han inscrito, se querían inscribir 500, se han inscrito 150, y sobre la voz de Romero, Utopía y Esperanza, hoy. Pero la gran mayoría que se inscribieron son varones, muy pocas mujeres. Y eso es un poco la ambigüedad que estoy preocupada, porque algunas veces también veo esta tendencia o este error que no está justo con la figura de Monseñor Romero, de esperar la solución de un varón fuerte. Monseñor Romero es todo el contrario, ¿no? Una de sus utopías y su prevención de la violencia es la organización del pueblo. Y es una visión que se construye desde abajo, que todos y todas somos hermanos, que supera esta visión jerárquica de la iglesia. Pero solamente esas son algunas pinceladas para dar respuesta a esta pregunta de Freires, pero no quiero hablar tanto para dar paso a más preguntas. De hecho, siguiendo con el tema de la Iglesia, Irma nos pregunta cómo hacer para que la Iglesia sea más cercana a los pobres en estos tiempos. No sé si ahí podíamos entrar un poquito más. Sí, yo creo lo primero es nosotros mismos salir de nuestra zona de confort. Yo creo, eso es lo primero, ¿no? Podemos exigir la iglesia de los pobres desde una situación cómoda. Yo creo eso, ponernos en marcha. Y eso tiene que hacer cada una de nosotros, pero nunca en un modo individualista, ¿no? Crear redes en comunicación que de verdad vive esta inserción de nuevo en el mundo de los pobres. Yo siempre, todos saben que yo soy profesora de la UCA y muchas veces hemos oído esta pregunta que yo entiendo muy bien, pero ustedes tampoco hablan desde la academia, ¿no? Pero yo creo cada uno de nosotros siempre de nuevo tiene que hacer este esfuerzo de insertarse, de realmente crear amigos entre los pobres, lazos, oírles, sí, y tratarles como verdaderos sujetos, quiero decir, como voz importante que tiene que enseñar a nosotros y no el paternalismo, el maternalismo. Y eso es un desafío especial para los sacerdotes, para los pastores, pero para cada uno de nosotros. Sí, sí, tanto. Para eso nos implica a todos, cada uno desde nuestro sitio, nuestro lugar de compromiso, ¿no? Mire, ¿por qué la palabra de Romero tenía tanto credibilidad y eco? Porque surgió de su experiencia real. No fue hablar sobre una realidad que él conocía de los medios, no, él hablaba desde esta realidad y eso da credibilidad al voz de la iglesia y lo convierte en una iglesia de los pobres.
Claro. César nos pregunta, nos hace una referencia al tema del pentecostalismo, que es una realidad fuerte en la Iglesia y que subraya siempre lo celebrativo, lo pascual, lo litúrgico, antes que a veces el profetismo, ¿no? Él pregunta qué Sí. claves podemos darnos para intentar que esta parte de la Iglesia pueda conectar de nuevo con la dimensión esencial del profetismo. Sí. Mire, yo creo lo primero es liberarnos de estereotipos. Ajá. Llegando a América Central, yo también tenía un estereotipo, así son las iglesias pentecostales y sí. Se me murió este estereotipo porque en la maestría, ahora tenemos entrevistas para la próxima admisión, tenemos un tercio parte son alumnos de iglesias evangelicales y pentecostales. Y yo veo que dentro del cosmos evangelical y pentecostal hay de todo. Quiero decir, desde Cashluna, quiero decir, un modelo de iglesia mercantilista, hasta un compromiso muy serio, radical y un compromiso con los pobres, que también donde la ecumene en la praxis de la denuncia es muy fácil, todo eso. Y también en la iglesia católica tenemos de todo, ¿no? Creo lo primero es liberar. Sí, pero hay los alumnos de la maestría se quejaron por qué la iglesia en esta crisis de la pandemia es tan callada, no habla, por qué no hay una voz fuerte como la voz de Romero. Después he dicho, mire, no nos quejamos de los obispos que no hablan, levantamos la voz nosotros. Y el resultado fue una carta muy bonita. Yo creo todavía estamos fijados demasiado a la idea que el cambio tiene que venir desde arriba. Yo creo es una maravilla cuando nos sentimos apoyados por la voz de un Papa Francisco, pero tenemos que atrevernos de detectar nuestra propia vocación profética, un despertar entre todos y todos bautizados y exigir también de los ministros o de los pastores, quiero decir, también la profecía no solamente esperar y fijarnos que viene de arriba, sino con Monseñor, con John Sobrino, su frase famosa, la salvación viene de abajo. Quiero decir, oír la profecía que surge desde los pobres y oírlo, darle eco, darle palabra, ya es el primer paso para convertirnos en una iglesia profética y no frenarnos tanto por la frustración que hace algún jerarca o a saber quién. Vale, gracias. Después también, bueno, vamos a seguir un poco con una cuestión que también tiene este cariz de reflexión sobre la Iglesia, que nos acaba de hacer Lorena, en la que nos pregunta qué consejos o qué pistas podrías dar a los formadores de seminaristas y de religiosos para ayudar a que las personas que están en formación pues puedan compartir y puedan incorporarse a esta nueva visión eclesiológica. Mire, con una parte de mí misma soy sola, yo también soy formadora y algunas veces me desespero un poquitín. Quiero decir, yo veo algunas veces entre laicos, padres de familia, jóvenes comprometidos, mucha sensibilidad y apertura para eso. Y algunas veces, Ajá. especialmente en la dimensión de la vida religiosa,
veo qué difícil es superar esta visión por ser seminarista, por ser religioso, religiosa, soy algo especial, que tiene una misión para los pobres, pero no superar este complejo de superioridad que muchas veces es el reflejo de un complejo de inferioridad, que porque la persona que es seguro de sí mismo no necesita ponerse arriba de alguien, ¿no? Monseñor Romero, que en su madurez fue tan seguro de sí mismo que él no necesitaba ponerse arriba de los pobres, sino podía oír la voz profética del pueblo. Quiero decir, el sacerdote que es inseguro de sí mismo necesita afirmarse de su autoridad. Pero ¿cómo sacar seminaristas, sacar religiosos, religiosas jóvenes de su zona de confort? Quizá primero tenemos que trabajar que sean personas que se sientan aceptadas profundamente para ser personas seguras de sí mismo, para después atreverse de vivir esta paradoja del Evangelio. Solamente quien se pierde va a ganarse. Pero creo que es un proceso de maduración difícil y complicado. Después también tenemos una pregunta que ya no está centrada en el tema de la Iglesia, que es de Irene, que lo ha hecho ya hace un ratito, y que ella valoraba muy positivamente y muy interesante la reflexión que has hecho, la conexión que has hecho del mensaje de Monseñor Romero con los tiempos actuales que estamos viviendo de pandemia. Entonces ella preguntaba ¿qué te parece que diría Monseñor Romero ahora, ¿no?, en este contexto de pandemia? ¿No? Has comentado en la charla que la pandemia no es igual para todos, ¿no?, que las diferencias sociales y económicas pues se han acrecentado, ¿no?, con el virus. Pero, no sé, ¿podrías desarrollar un poquito o comentar algún aspecto que te parezca sugerente? Sí, muchas gracias. Mira, primero, nada es tan santo para mí que la vida humana, dice Monseñor Romero, ¿no? Otra vez, este Dios de la vida. Todo que amenaza la vida humana, denunciar las deficiencias del sistema de salud. Mire, la situación es compleja porque, no sé, pero tenemos Brasil, Estados Unidos, que son diferentes, pero no tan diferentes en lo esencial. Aquí tenemos ahora en el momento un presidente muy populista, pero que tiene una gran afirmación por parte del pueblo. Anda todavía en un porcentaje muy alto, muy arriba de los 50% de la afirmación, y la UCA es un poco como una voz perdida en el desierto que dice, ustedes están engañados, eso es la fachada. Este presidente que claro, está en el trasfondo la frustración con las fuerzas políticas de anteriormente, etcétera. Pero para mí es la pregunta, ¿cómo no despreciar el pueblo? Monseñor Romero nunca despreciaba el pueblo. Dice, ustedes todos son tontos y cuerdos que no captan y por eso se dejan engañar. Eso es arrogancia. ¿Cómo podemos ser sensibles, abiertos a las verdaderas preocupaciones de las mayorías empobrecidos, como dice Ignacio de la Curia, de los pobres, pero con honradez, que no engaña? Eso es, creo, esencial. Y por eso no dejarse engañar por una fachada de un sistema de salud que no está cubierto por la realidad. Pero es complicado porque vamos a ser rechazados, cuando la UCA, creo, lo hace muy bien, expresa,
viene una oleada de palabrotas en la red, ¿no? Todo eso. Eso no podemos dirigirnos que somos los favoritos, sino ser honrados. Denunciar que hay que denunciar, sin arrogancia, poniéndonos en los zapatos del pueblo. Jon Soprino, en uno de sus textos preciosos sobre Monseñor Romero, dice, cita un campesino salvadoreño, y eso es para mí como el resumen de Monseñor Romero, pero también como el resumen del drama de Jesús, que dice esta cita. Este campesino ha dicho, Monseñor Romero dijo la verdad, nos defendía y por eso lo mataron. Eso es como una breve cristología, es una fórmula breve de la cristología. Dijo la verdad, quiero decir, esta honradez con lo real que dice que ve. Y el profeta siempre está en el riesgo, en el mundo real, que puede equivocarse, podemos meter la pata. Eso nunca tenemos seguridad, que nuestra verdad que vemos es la verdad. Pero estamos obligados de ser honrados y decir que vemos. Me gusta mucho una frase en el primer capítulo del Apocalipsis. Escribe que ves. Quiero decir, pone en palabra con honradez que percibes. Segunda frase, nos defendió. Quiero decir, no es para decir la verdad, para ser los sabios o para ser los que ven. No, para la defensa de los más vulnerables, para defender su vida. Y por eso nos metemos en el drama de Jesús. Nos pone en conflictos, inevitablemente, y por eso lo mataron. Y eso nunca hay que olvidar, la muerte martirial de Monseñor Romero, que selló su testimonio profético y que lo hace fecundo. También que hoy en día muchas personas se sienten defendidos, reconocidos por él. Qué bien, gracias. A ver, tenemos alguna pregunta más. José García nos comenta que actualmente las estructuras de poder siguen cobrando fuerza y dominio desde los ambientes más humildes hasta las grandes organizaciones, como la ONU y otras. Los espacios claves son secuestrados por los poderosos. Esta situación crea impotencia y parece que estas fuerzas de poder tienen razón. Ante esta situación, ¿el fenómeno de las migraciones podrá ser considerado como un signo profético? ¿Cómo releer en clave profética el tema de la migración? Sí. Todos estos son signos de tiempo. Yo quiero mucho una frase de Ignacio Lecaría que dice una cosa muy paradoja. Él dice una vez, el signo de los tiempos más actual siempre es el pueblo crucificado. A la primera vista una contradicción, ¿no? Porque podemos decir el signo de los tiempos son los desarrollos más avanzados, etc. No, el pueblo crucificado, la persona en América Central que no ve ninguna perspectiva, que huye de la violencia y que se pone en marcha en un modo desesperado, porque tampoco sabemos muy bien la política de los Estados Unidos de migración de México. Quiero decir, es un esfuerzo desesperado, pero es un signo profético que hay que leer. Que pasa en las fronteras de la Unión Europea, en el Mediterráneo. Eso es un signo profético que nos exige nuestra respuesta y que exige levantar la voz. Es obvio, ¿no? Pero quiero fijarme también en esta segunda parte. El signo de los tiempos más actual es siempre el pueblo crucificado. Quiero decir, cuando quieres entender el tiempo,
primero siempre vea a estos que sufren, pero es también actuar. ¿En qué sentido? Yo siempre digo, ser fiel y digno de la herencia de un Monseñor Romero, pero también de Ignacio Ellacuría, etc., nunca es repetirlos estérilmente. Cuando vemos su cuarta carta pastoral, comienza allá con un análisis de la realidad salvadoreña en este momento histórico muy detallado, también apoyado por muchos que lo ayudaron de sociología, de economía, de otras ciencias. Por eso también nosotros también estamos exigidos, no solamente en una intuición desde nuestra pancita, estamos exigidos con todo nuestro esfuerzo intelectual para analizar, para entender qué pasa y para así tener una voz que toca la llaga. Quiero decir, John Soprino ha dicho, el Monseñor Romero tocaba la electricidad de tensión alta y por eso terminaba como profeta. Algunas veces ladramos, pero ladramos un poco sin contenido. Tenemos que hacer el esfuerzo de ser buenos analistas de nuestro tiempo y de lo que pasa, para tener, y eso es una exigencia a los organismos, a las instituciones, a las instituciones de educación teológica, a las instituciones, a las ONGs, etc. Pero estamos también, el profeta tiene que hacer, perdón, es un poco contradictorio, no suena muy bíblica, pero estamos obligados a la calidad profesional de nuestra denuncia. Qué bien, gracias. De hecho, sobre el tema de los migrantes, José ahora aporta una reflexión y una pregunta complementaria. Él pregunta si serán los migrantes los que en su momento llegarán a cambiar la realidad de injusticia y saqueo que se ha cometido históricamente en contra de los pueblos en sus ambientes y hábitats propios, por la capacidad de lucha, ¿no? De transformación de los migrantes. Mire, quizá corrigiendo un poquito que ha hecho en este momento, dicho en este momento, la ciencia que apoya la denuncia profética, la calidad profesional, pero eso nunca, otra vez, es la arrogancia que no reconoce que desde los pueblos indígenas, desde los que sufren el feminicidio, desde los migrantes, hay muchas voces. Mire, cuando Monseñor Romero dice, el pueblo es mi profeta, algunas veces tenemos una idea del pueblo y de los pobres un poco romántico. No, es como Jesús se movió a las márgenes de la sociedad, allá donde se acumula el crimen, allá como se acumula la violencia, donde es la droga, la prostitución, el trata de armas, sí. Pero allá se enseña el problema del todo y hay que hacerse amigos en este contexto para entender qué pasa. Yo creo, en este sentido, los migrantes pueden ser una fuerza que son una voz profética, no son la única, ¿no? Y no me atrevo que va a pasar que van a sufrir los migrantes, ¿no? Pero son una fuerza transformadora importante. Pero ahora mucho depende, porque el poder de los poderes dominantes es tremendo, ¿no? Y no queremos más víctimas y más muertes, sino el problema es cómo se pone en marcha esta transformación. Aquí una cosa que también ni Ellacuría daba una respuesta clara, para decirlo así, es que la salvación viene desde el pueblo crucificado, ¿no? El pueblo crucificado,
cuando ya como mujer joven siempre me fui peleándome frente rezando la Vía Crucis, ¿no? En la cruz está vida, en la cruz está esperanza. ¿Cómo se puede decir eso, no? Eso es no el fin de toda la esperanza, la destrucción de la vida. ¿Cómo es posible pensar este misterio que el pueblo crucificado es el portador de la esperanza? Eso es un misterio que no podemos decir con superficialidad y mucho menos justificar el sufrimiento del pueblo crucificado por eso. Pero sí, desde allá viene la profecía y la esperanza. Y siguiendo con todos los signos de los tiempos, Marlene nos pregunta cómo ser profeta en medio de grupos criminales, delincuentes, grupos de pandillas que torturan la vida humana, que secuestran, que roban, es decir, todo el tema de la violencia, ¿no? Cómo situarse proféticamente ante la violencia. Mire, yo quiero decirlo un poco en contraposición de la ideología oficial del turno, ¿no? En El Salvador tenemos ahora la ideología oficial, perdonen, fumigar las cucarachas, matamos los toros, ¿no? Los criminales hay que eliminar. Y eso es una gran mentira y una gran fachada. Sabemos que en verdad negociaron tras de la pantalla con los pandillas, permitiéndoles así conectarse mejor con el gran crimen organizado, etc. No quiero entrar en este análisis. Pero quiero decir, nunca es una visión maniqueísta. Identificar quiénes son los buenos y los malos, los honrados que están combatiendo la corrupción y los otros que merecen no sé qué. Eso es mentira, es fachada. El pequeño pandillero normalmente es un pobre picho que no tiene que antes de ser victimario, que puede convertirse en un victimario, que mata, que asesina, y eso merece toda la aplicación de la ley. Pero antes de ser victimario, muchas veces es víctima de una exclusión, una marginalización, que no da ninguna oportunidad, que no le permite no soñar ningún futuro. Y eso hay que entender. O la prostituta, que no tiene otro camino de nutrir su hijo. Quiero decir, con Jesús, no ponerse entre estos que juzgan y que levantan las piedras y que matan, sino entender este mundo tan complejo, solidarizarse con las víctimas de cualquier nivel y entender el mundo desde su perspectiva. Y después vamos a muy pronto y rápido entender que los verdaderos victimarios muchas veces están los honrados con corbata y saco, pero nunca detectado como estos. Quiero decir, la denuncia no se está humillándose frente a estos que tienen de facto el poder, no reconoce la facticidad que estos que están arriba ahora y a eso nos sometemos, sino exige con terquedad evangélica la reconstrucción del mundo desde la perspectiva de las víctimas. Qué bien, gracias. Y después hay también una pregunta de María Livia que nos pide cómo... Mire, es muy amable que uno de ustedes me ha traducido que un pobre picho en El Salvador es un pobre joven. Sí. Pues, disculpe mucho, fuera de El Salvador eso se puede malentender. Y me reconozco de una niña de 4 años. Yo he dicho que vamos a ser pichos y ella ponía frente de mí, ha dicho, pichos solamente son insectos. Y tiene razón la niña. Muy bien, pero tú querías preguntarme algo. Esa ha sido algo. una buena aclaración.
Sí, muy bien. Pues María Lidia nos pide cómo combatir la propuesta de Monseñor Romero por la vida contra las propuestas de muerte de hoy, como son el aborto, la eutanasia, todo el tema más de la moral vinculada a la vida. Muy bien. Mire, No sé si ahí podemos hacer. sí, la muerte y la eutanasia son un problema serio, ético, eso no de ninguna manera quiero negar. Pero algunas veces mire, Dios, el gran amante de la vida, que quiere un mundo que no hay ninguna joven embarazada, afligida, violada, ese mundo. Algunas veces yo creo nos fijamos desde la perspectiva del primer mundo, demasiado en estas preguntas en los márgenes de la vida, inicio y fin de la vida. Y no quiero un mundo en que se mata en que se mata los mayores porque ya no sirven económicamente, o nunca quiero un mundo en que razones económicas determinan que tienes atención médica o no, como ahora en COVID, mueren mucho más pobres por la falta de atención médica, ¿no? Es obvio. Eso no. Pero yo creo que tenemos que preocuparnos más para la misma vida y con Monseñor Romero preocuparnos por un mundo que facilita las condiciones que la vida puede desarrollarse en la vida en plenitud. Algunas veces yo creo, no es ninguna palabra a favor del aborto o a favor de la eutanasia, de ninguna manera. Pero tampoco como aquí en El Salvador hemos tenido los casos que jóvenes que sufrieron un aborto natural, creo se dice, ¿no? Fueron condenados a 30 años o cosas locas así, ¿no? Quiero decir, no nos fijamos solamente en estos márgenes de la vida, sino hay que trabajar para que la vida florezca y sea una vida humana digna, no solamente de recursos económicos, sino una sociedad que incluye, que da las oportunidades de educación, de salud, de pleno desarrollo humano, y que tenemos que ver todo eso como un todo integral y no aislar una dimensión de la otra. Perdonen, una actitud gringa conservadora que no agresivamente, violentamente en contra del aborto, pero pro el castigo de la muerte. Esas son contradicciones que yo no puedo entender, que me superan y para mí no tienen nada que ver con el Dios de Jesús, el Dios de la vida. Qué bien. Pues y una última pregunta que de hecho ya la han formulado hace un ratito, que era de Aida, que dice, bueno, la pobreza material siempre sobreabunda en nuestros países, pero también hay mucha pobreza humana y que esto es un reto grande para nuestros líderes y orientadores y un reto personal para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a ver nuestra pobreza? ¿Cómo ayudar a situarnos ante estas limitaciones, ante esta pobreza humana que también está y nos condiciona? Mire, quiero comenzar con la poema más breve de Pedro Casaldáliga, que dice, todo es relativo menos Dios y el hambre. Quiero decir, eso también es un poco peligroso, ¿no? Contraponer la pobreza material y la pobreza humana. El mundo material es la base. En eso el Evangelio, perdonen, es bastante materialista. Yo comenzaba, creo, con Chepe Castillo, después no terminaba, que dice, ¿qué fueron las grandes preocupaciones de Jesús? Y él lo dice en este orden. La comida, la salud
las relaciones humanas. Quiero decir que tengas algo de comer es lo básico. Y creo eso también tenemos que reconocer, que no te preocupes de que no puedes nutrir, que tus hijos son desnutridos, preocúpate por la riqueza humana, ¿no? No queremos decir eso, pero lo primero siempre es esta vida que toma toma en cuenta esta base material de la vida humana, y eso es la comida y la salud. Eso es esencial para el desarrollo humano. Pero claramente también las relaciones sociales, quiero decir, Jon Soprino lo ha dicho así, combatir el hambre del mundo es nunca el problema de dar comida a animales, ¿no? Que tengan bastante para nutrirse. No, es una cosa de una relación digna. Y construir un mundo fraterno, inclusivo, que nos deja crecer como seres humanos. Y perdóneme, vuelvo a esta pregunta de la formación de seminaristas, de religiosos. Algunas veces no estamos conscientes cuánta riqueza humana hay que descubrir en el mundo de los pobres, que a nosotros va a transformar. No sé, soy muy presa de la universidad, pero mis pocas opciones que tengo de verdad de meterme en este mundo, yo me daba cuenta, el mundo de los pobres es un mundo muy tenso. Allá hay de todo. La violencia, también la maldad del ser humano que se expresa, pero en ningún otro lugar lo he visto brotar tanto la riqueza, la generosidad del corazón humano como en el mundo de los pobres. Y creo también aquí vamos a humanizar el mundo de los pobres con la arrogancia de una religiosa que pasó por tantos ejercicios espirituales y talleres de no sé qué. No es eso. Yo creo es la disponibilidad de dejarnos formar por esta riqueza humana que brota en el mundo de los pobres. Y Monseñor Romero se dejó humanizar por esta riqueza en el mundo de los pobres. Y eso lo formó mucho más que toda su teología que estudiaba en Roma. Qué bueno, esa es una buena... No es en contra de los estudios, no, yo soy de la universidad, pero cuando lo vemos a lo esencial y cuando tenemos que responder frente al juicio final, creo eso es la dimensión decisiva. Bueno, en todo caso es una invitación a hacer los estudios desde esta perspectiva. Sí. Pues tenemos un par de preguntas más. Nelson nos pide cómo incentivar a los católicos a ver la política como una misión para luchar por los pobres y no tener miedo a la crítica por ser un católico en política. Sí. A Monseñor Romero acusaron eso, que él ha hecho fue política, ¿no? No es un hombre de la iglesia y por eso ustedes conocen toda esa discusión antes de su canonización. Es interesante, lo mismo han dicho a Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Por resistir al régimen nazi para defender a los judíos, eso es ¿por qué se metía en política? ¿No? Y la colaboración con estos regímenes no contradice, sí. Hay que aceptar la autoridad, todas estas cosas. No. Es interesante, en la cuarta carta pastoral, quien tiene el tiempo que lo lea de nuevo, aquí Monseñor Romero habla de 3 idolatrías. La primera idolatría es la política de la seguridad nacional. Quiero decir, la lucha anticomunista y haga patria, mata un cura, todo eso, ¿no? Justificar víctimas por la seguridad de la nación. Y ahora traducenlo a Bolsonaro,
a Trump o Nayib Bukele tenemos otra vez cosas semejantes. La segunda gran idolatría es, el primero es este Moloch de la doctrina del Estado. El segundo, el mamón, la acumulación de capital que exige el sistema económico, etc. Pero es interesante, él pone una tercera idolatría que la izquierda se enojaba, ¿no? La absolutización de la organización popular. Al un lado, anima a Monseñor Romero a organizarse, y eso es hacer política. Organizarse, expresarse en un modo colectivo, denunciar no solamente como individuos, sino preocuparse por la incidencia en el pecado estructural. Todo eso es hacer política, de lo mejor. Pero él dice, una idolatría sería absolutizar. Quiero decir, el peligro es que nuestra convicción política estamos absolutizando, perdimos la capacidad de la autocrítica, de aprender de otras perspectivas. Eso no es debilidad, eso es fuerza. Quiero decir, ni por una convicción política nunca puedo exigir víctimas humanas. No tener miedo. Perdone cuando yo respondo con Dietrich Bonhoeffer. A Dietrich Bonhoeffer invitaron de participar en una conspiración para asesinar a Hitler. Su propio hermano que fue metido en eso lo invitaba, y la primera respuesta de Bonhoeffer fue no. Yo como hombre de la Iglesia, que es profundamente convencido de la ley de Dios, no matar, nunca puedo participar en un acto tal cual. Pero dando vueltas, y eso se expresa también en la ética de Bonhoeffer, él dice, me preguntaba qué es el pecado mayor. Meterme en esta situación que no quiero como hombre de la Iglesia, o hacer nada y permitir que la maquinaria de la muerte sigue. Quiero decir, la política siempre es un campo ambiguo, nos exige opciones, pero nos exige el valor, según nuestra conciencia, meternos, no por miedo de ensuciarnos, de meternos en este lodo, no atrevernos. Es muy triste cuando vemos cuántas personas que se metieron en la política comenzaron con una convicción y se han corrompido. Y nosotros estamos también en este peligro. Pero sí, primero no como partidarios de un partido político, sino con este valor por ejemplo, de participar en protestas en contra de la destrucción del medio ambiente. Y sabemos qué peligroso viven los defensores del medio ambiente en América Latina. De levantar la voz frente de las diferentes situaciones que amenazan la vida de los vulnerables. Eso creo es importante. Y quedarse en la sacristía o en la intimidad piadosa es en contra del Evangelio y contradice a Jesús. Sí, qué bien. Después también Edgardo nos hace una pregunta sobre cómo dar a conocer la auténtica figura de Monseñor Romero, porque él comenta que uno de los grandes peligros que se corre en este momento es presentar a un monseñor muy descafeinado, demasiado espiritualizado y clerical. Sí, mire, hay una bibliografía rica que creo ya hemos en gran parte compartido con el ISCREP. Sí. Y hay que saber distinguir, es verdad, porque claro, hay estos intentos de
levantarlos a los altares y ahora ya es arriba de todo y no toca esta realidad concreta. Y cada uno, el símbolo más tremendo para mí es el presidente actual que tiene en su espalda el gran retrato del Monseñor Romero, ¿no? En El Salvador hemos bautizado todo con Monseñor Romero, pero le acusamos como fachada. Y eso tenemos que denunciar. Pero yo creo lo mejor es conocerlo de verdad. No, tampoco solamente oír que otros, una gran fuente son las homilías, pero eso es extenso. Pero, por ejemplo, hay una biografía excelente que se llama La palabra se queda. Hay biografías más breves, los artículos de John Sobrino, el artículo que nos recomendaba de Rafael Civate sobre Monseñor Romero como profeta. Hay documentales buenos, películas buenos. Yo creo es conocerlo y honrarlo, de estudiarlo de verdad. Nosotros hacemos ahora en nuestro diplomado el esfuerzo que de verdad no siempre repetir las frases conocidas de Monseñor Romero, que belleza son, ¿no? El no a matar, la última homilía que firmó el juicio de Monseñor Romero antes del asesinato, el que ordena a los soldados obedecer más a la ley de Dios que el orden de un hombre. Todo eso es una maravilla, pero creo para saborear toda la riqueza y estudiarlo de verdad. Eso creo es el mejor modo y también compartirlo en sus comunidades. Yo he compartido con Alex también algunos links a videitos breves. Uno es del hermano de Nuria, el cortometraje en plastilina, que es precioso. Hay una serie para niños de la biografía de la UCA. Hay un muy buen película que se llama Desagravio, pero todavía no está libre, todavía no puedo compartir por no violar derechos, pero hay un otro también bueno, quien tiene más interés en el contexto histórico, que se llama El cielo abierto. Pues muchas gracias, Marta. Yo creo que en la línea de lo que ahora decías de conocer más a Monseñor, realmente tu charla nos ha ayudado mucho a eso, ¿no? A reencontrarnos con su pensamiento, con su acción, con su amor entrañable a los pobres, con su dejarse evangelizar por ellos, ¿eh? Veo que en el chat durante todo este rato han ido agradeciendo todos la presentación y tu exposición, y desde el instituto evidentemente que también, ¿no? Y sí, el Alex tiene los links y entonces los podemos colgar en la web de la Semana Bíblica. En todo caso, cuando estén colgados, vamos a mandar un correo a todos para que ya sepan que están a punto, porque editar los vídeos y tal nos lleva un poquito de tiempo. Yo creo que la semana que viene podemos tener todos los materiales a punto. Pero agradecerle sobre todo la presencia, la frescura y la capacidad de acercarnos a la vida y el testimonio de Óscar Romero y de hacerlo actual, de relacionarlo con la situación que están viviendo en Centroamérica, que estamos viviendo globalmente con la pandemia, ¿no? Y de este modo pues dejarnos interpelar con todos, ¿no? Bueno, veo que Rosa María dice que excelente charla, Gisela también, o sea que de algún modo me hago eco de lo que están compartiendo todos en el chat. Entonces, un saludo cordial, Marta, un abrazo grande, grande, grande. Y a todos también un saludo. Mañana tenemos ya la última charla con David Castillo sobre el tema de la Torre de Babel, un comentario bíblico sobre la crítica a la dominación imperial y su discurso ideológico en el relato de la Torre de Babel, que seguro que será también muy interesante y muy interpelador.
Entonces, un saludo cordial y si les parece, pues dejamos aquí la sesión y nos vemos mañana y le volvemos a agradecer a Marta su participación. Un gran abrazo desde El Salvador. Fue un gran gusto estar con ustedes y les recomiendo mucho el artículo de Rafael Civate. Él desarrolla sistemáticamente las analogías entre los profetas del Antiguo Testamento y la profecía de Monseñor Romero, para justificar la afirmación de Sicre que Monseñor Romero de verdad es uno de estos grandes 7 o 8 profetas de la historia. Un gran abrazo a todos. Qué bien, muy bien, pues terminamos la sesión y nos vemos mañana con el resto. Muchas gracias a todos por la participación y por la capacidad de dejarnos interpelar unos a otros con todas estas preguntas que han sido realmente muy, muy interesantes. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias y todo lo mejor para el resto de la semana bíblica. Ajá. Gracias.